Y el último caso, el más complejo de todos, el caso más general, es considerar esta ecuación completa, es decir, que uno tiene una vibración forzada, es decir, que la fuerza no es igual a cero, o sea, esta fuerza actúa. Uno saca esto de una posición de equilibrio, le da una velocidad inicial, una posición inicial, y luego comienza a actuar esta fuerza también a la vez de las fuerzas restauradoras. Entonces eso está todo el tiempo moviéndose, porque esto es una fuerza que se repite en el tiempo. Entonces esto no se va a frenar, sino se va a quedar moviendo dada la acción de esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos F distinto de 0 y beta distinto de 0, o sea, ese sistema está amortiguado y a la vez tiene ese forzamiento externo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es una ecuación completa, entonces lo que tenemos es que tendremos la solución de la ecuación homogénea y sumado una solución particular de la ecuación completa, y eso nos dará la solución general de esa ecuación. Entonces, la ecuación homogénea, recordemos, es el caso que vimos anteriormente, el caso cuando f vale a 0, o sea, el caso que esto era igualado a 0. Entonces, eso lo vamos a recuperar ahora dentro de un ratito. Ya vimos qué es lo que sucede. Uno podía tener tres casos, ¿sí? Uno en el cual había vibraciones y otro dos en el cual el movimiento era amortiguado y no había ningún movimiento oscilatorio. Entonces, por supuesto que el movimiento final en este caso dependerá de la forma de esta fuerza, ¿sí? Fuerza función del tiempo. Entonces, un caso puede ser, ¿sí?, que uno le imponga una fuerza externa que sea R coseno de omega mayúscula por T, donde omega es una frecuencia del forzamiento externo, que no tiene nada que ver con esta otra, ¿sí? Esto es propiedad del cuerpo, esto es un forzamiento que uno le pone, digamos, externo. Esta amplitud R, lo mismo, es decir, bueno, depende de la forma en que yo esté aplicando una fuerza a este sistema, no depende del cuerpo, no depende del sistema, sino del forzamiento externo. Entonces, supongamos entonces que la función f de t dividido m, este es mi forzamiento externo, tiene esta forma, R coseno de omega mayúscula por t. Bien, entonces, nuestra ecuación diferencial nos va a quedar de esa manera, y lo que decíamos recién, la solución de la ODE completa, la solución general de la ODE completa será la solución de la ecuación homogénea más una solución particular de esta ODE completa. La ecuación homogénea ya la resolvimos y entonces por ahí nos conviene estudiar el caso más interesante, ¿sí? El caso 1, que teníamos un movimiento vibratorio, un movimiento oscilatorio, porque tenía soluciones complejas del polinomio característico. Entonces este era el caso más interesante. Los otros dos eran casos aburridos, digamos, el que pusimos el ejemplo de la puerta. Y entonces esa era nuestra respuesta en el caso de la solución de la ecuación homogénea. ¿Qué pasa? En realidad lo que nosotros estamos estudiando es un movimiento que va a seguir, no se va a frenar como pasaba acá, ¿sí?, sino que se va a repetir en el tiempo. Entonces, la solución homogénea nos da esta respuesta. Este es lo mismo que resolvimos antes. Entonces, si solamente tuviéramos la homogénea, querría decir que no tenemos forzamiento y que el resultado va a ser este. Entonces, la particular va a estar asociada al forzamiento externo, y esa particular, bueno, va a ser algo que yo le voy a sumar a esto, ¿sí? Y eso es una función senoidal o un coseno, eso va a ser seguro porque nosotros tenemos un coseno acá. Entonces es una función trigonométrica que se va a repetir un coseno o un seno repetida en el tiempo y que va a sumar a esto, ¿sí? Y durante el tiempo eso, bueno, va a seguir moviéndose mientras yo no saque esta fuerza, que supongo que es nunca. Entonces lo que pasa es que yo voy a tener una suma de dos partes, ¿sí? Esta parte, como dijimos, la solución particular, es algo que se repite en el tiempo. O sea que si pasa un montón de tiempo, lo único que va a quedar es esa parte, solamente la particular. ¿Por qué? Porque si pasan más de 10 segundos, los efectos, en este caso, por ejemplo, que llega hasta 10, los efectos de la solución de la ecuación homogénea desaparecen, ¿sí? Estos duran 10 segundos y después solamente queda el forzamiento externo. Eso sucede en muchos sistemas. Si uno, hablando de sentido común, uno pone en marcha un auto, por ejemplo. Uno pone en marcha un auto, entonces hay un movimiento raro al principio y luego se estabiliza la marcha del auto. Ese movimiento raro es esta parte, ¿sí?, la parte transitoria que corresponde a una solución homogénea de una ecuación completa, ¿sí? Por ejemplo, en un montón de sistemas físicos sucede eso. Cuando arranca hay una especie de transitorio, hay un movimiento medio desordenado, que es la suma de esto más la particular. Y luego solamente queda la particular, que es un movimiento estacionario, si se quiere. Entonces, a esto se le llama
solución transitoria o estado transitorio del sistema, mientras que xp nos va a dar el estado estacionario del sistema, lo que se mantiene en el tiempo. Esto, al ser la solución de la ecuación homogénea, que no considera forzamiento, y bueno, pasado cierta cantidad de segundos, cierto lapso de tiempo, se deja de tener efecto, ¿sí? Lo que suma es absolutamente nada. Una vez que uno pasa de 10 segundos, solamente queda xp. Entonces, como ya obtuvimos esto en el video anterior, en el ejemplo anterior, vamos a dedicarnos a obtener la solución particular de esa ecuación diferencial, de la ecuación diferencial completa. Entonces, esta es una ecuación completa de segundo orden, y entonces, como ya hemos visto en la teoría, la solución particular xp dependerá de la forma de esta función g, o sea, g de t en este caso, y de sus derivadas. Entonces, esto es un coseno, pero la derivada también genera senos, ¿sí? Entonces, mi forma propuesta va a ser a coseno de omega t más b seno de omega t. Eso uno puede también verificarlo en la tabla, que es así. Recordemos que nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando x, ¿no? xp, una solución, una función del tiempo que sea solución de esta ecuación diferencial. Igual que antes, cambiaron las letras nada más. Entonces, esto es lo que proponemos, ¿sí? Por sentido común, armando a partir de g y de sus derivadas, o si uno observa la tabla, verifica que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, hay que reemplazar en la ecuación diferencial y, bueno, armar el método de los coeficientes indeterminados. Entonces tenemos xp, tiene que cumplir esa ecuación diferencial. Acá también nos piden x punto, la primera derivada, y x segunda, la segunda derivada, x dos puntos. Entonces derivamos, es una derivación convencional, la derivada de un coseno da un menos seno, y así. Y esta es nuestra derivada segunda, nos va apareciendo omega cuadrado. Recuerden que omega mayúscula es el forzamiento externo que uno le impone al sistema. R coseno de omega t era nuestra fuerza externa. Bien, entonces reemplazamos en la ecuación diferencial. Y bueno, ahí está x dos puntos, ahí está x punto por beta, y ahí está omega cuadrado. Esto es omega cuadrado por x, o xp. Debe cumplir la ecuación diferencial, o sea que debe ser igual a r coseno de omega por t. Bien, entonces podemos de este lado de la ecuación, de este lado del igual, agrupar todo lo que tiene coseno y todo lo que tiene seno. ¿Sí? Acá tenemos seno de omega t, coseno de omega t, entonces uno puede hacer factor común ambas, ¿sí? Coseno de omega t y seno de omega t. Eso es un proceso algebraico común y corriente, no tiene nada de raro, uno lo puede hacer con tranquilidad y se obtiene esta situación desde acá. Y lo que hacemos ahora es igualar los coeficientes, ¿sí? O sea, usamos el método de los coeficientes indeterminados. Entonces esto que está acá, o sea, este paréntesis, como multiplica coseno de omega t, tiene que ser igual a r, que es lo que multiplica coseno de omega t. Mientras tanto, esto, que es lo que multiplica seno de omega t, tiene que ser igual a 0, que es el término que no está, digamos, de seno de omega t de aquel lado. Entonces uno tiene un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas, ¿cuáles son? Son A y B, ¿sí? Las constantes estas. Lo demás son todas cosas que uno conoce, ¿sí? Tenemos beta, que es la fricción, tenemos omega, que es la frecuencia natural, tenemos esta omega mayúscula, que es el forzamiento externo, y también tenemos R, que bueno, es la amplitud del forzamiento externo. Todas cosas que conocemos, menos las constantes A y B, que son los que nos van a dar, o estas dos, que son los que nos van a dar la forma de la solución particular que estamos buscando. Entonces, nuestro sistema 2×2 es un poquito complicado, son todas letras, pero uno lo puede resolver por cualquier método, digamos, sustitución, igualación, o sea, cualquier método, y obtiene esas soluciones. ¿Sí? A y B son complicadas las formas, sí, pero no es nada más que algo algebraico, o sea, solamente tenemos cosas que conocemos. Si uno conoce, la idea es llegar a una expresión general, tal que si uno tiene una fórmula y uno conoce cómo es el sistema, solamente reemplaza por valores numéricos y obtiene A, obtiene B y obtiene el resultado de este, ¿sí? Entonces esta es la solución que yo estoy buscando. Bien, entonces, en definitiva, la solución particular de nuestra ecuación completa con este forzamiento R coseno de omega t, si yo cambio el forzamiento, si yo digo que el forzamiento es distinto, bueno, la solución será distinta, ¿sí? Tengo que resolver otra ecuación diferencial. Pero un forzamiento muy común, es decir, bueno, un forzamiento armónico, es decir, uno tiene un coseno. Entonces, es esta la respuesta, esta es x en función del tiempo, y estos son A y B, son los coeficientes que van acá. Uno podría armar la expresión completa con esto.
Entonces, recordemos que la solución general de esta ecuación diferencial es esta xp más x0, o sea, la solución de la parte homogénea. Pero la parte homogénea, por ahí, no es muy importante en términos prácticos. ¿Por qué? Porque la idea de esto es estudiar sistemas vibrantes, o sea, algo que está vibrando, una cañería que está vibrando durante un proceso. Ya el transitorio, o sea, la primera parte del movimiento, ya lo perdió. Entonces, lo que uno está estudiando es el movimiento constante, y eso lo da la solución estacionaria, que es esto. Por eso esto es más importante que la solución. Uno la puede hasta despreciar, la solución de la ecuación homogénea en este problema, ¿sí? Entonces, bien, parece muy complicado, pero no lo es solamente una fórmula que uno reemplaza valores y obtiene una función del tiempo. Bien, entonces, en los sistemas mecánicos en general, en los sistemas civiles también, o sea, un puente, un edificio, tienen baja fricción. Entonces uno, en muchas situaciones, puede simplificar esta respuesta y decir que beta es aproximadamente igual a 0. Eso lo conversamos recién. O sea, no es algo irreal. En muchísimos casos esto es real, digamos, es realista para lo que uno desea estudiar. Entonces, por ejemplo, una viga vibrando en voladizo metálica, tiene un coeficiente de fricción muy bajo, y entonces, como el coeficiente de fricción se asocia más que nada a la parte transitoria, es decir, a cuándo se frenaría el movimiento, y esto no se frena nunca, porque si esto yo lo dejo por toda la eternidad, eso se sigue moviendo. Entonces, por ahí, si el coeficiente de fricción es bajo, uno puede despreciarlo, entonces simplificar mucho esto que está acá. Entonces, en esencia, B se hace 0, porque acá está beta multiplicándolo, y A se simplifica mucho y queda esta expresión, R sobre omega, frecuencia natural al cuadrado, menos omega, forzamiento externo al cuadrado. Y entonces nuestra solución, ahora sí, por ahí es más fácil de escribirla solita, queda solamente como un coseno, y queda dividido por este término. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, como dijimos, omega es raíz de K sobre M, dijimos, donde K era la rigidez del sistema y M es la masa del sistema. O sea que esto es fijo, es un valor que depende de nuestro sistema físico. Este omega, mayúscula, es el forzamiento externo que yo le pongo. Entonces, lo que pasa es que esta omega queda en radianes por segundo o en hercios. Esta también es en radianes por segundo o en hercios. Esto se resta perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si yo pongo un forzamiento externo que tenga una frecuencia muy parecida o igual a la frecuencia natural del sistema, este denominador se hace 0. Entonces, este xp, que es la posición, se hace infinito. Entonces, lo que sucede es que eso aumenta, se hace enorme la amplitud del movimiento, y eso destruye cualquier componente mecánico, civil, físico en general. Entonces, si yo pongo un forzamiento externo que tiene una frecuencia igual a la frecuencia natural del sistema, lo que tengo es un estado que se denomina resonancia. Resonancia rompe absolutamente todo por vibración. Entonces, esto en un sistema mecánico, o un sistema físico en general, uno trata de evitar esta situación, ¿sí? Que esos dos sean iguales o que sean cercanos. Si son cercanos, este denominador, si son cercanos, es muy cercano a 0, entonces esto es muy muy grande, ¿sí? Entonces uno en general trata de evitar este sistema, salvo en algunos casos que uno busca exactamente ese sistema, pero por alguna aplicación en particular. Para las aplicaciones en general, uno trata de evitar que los componentes mecánicos sufran, por ejemplo, entonces evitar la resonancia. Bien, apareció una carita. Eso es lo que sucede cuando hay resonancia, la cara de la gente. El ejemplo clásico que uno muestra en una clase de vibraciones sobre resonancia es este que está acá, que es un puente que, bueno, se derrumbó en la década del 40 en Estados Unidos debido a, resonancia, ¿sí? Es decir, un sistema continuo en realidad tiene muchas, infinitas frecuencias naturales. Nosotros estudiamos un sistema de un solo grado de libertad y ese sistema tiene una sola frecuencia natural, pero es una simplificación. Pero si uno tiene un sistema de n grados de libertad, tendrá n frecuencias naturales, y si uno tiene un continuo, tendrá infinitas frecuencias naturales. Entonces, un puente es un sistema continuo, y entonces lo que sucedió es que el viento tenía cierta frecuencia de forzamiento, y esa frecuencia de forzamiento se acercó mucho a una frecuencia natural que es el movimiento torsional del puente, y lo que sucedió es eso que veíamos recién,
un denominador que se hace cero, las amplitudes se hacen muy grandes, estas amplitudes en términos de ángulos, de rotación, y lo que sucedió es esto que está acá se destruyó y alguien lo pudo filmar. Y en realidad quizá el profesor de mecánica o el de vibraciones me odie por mostrarle este ejemplo, que en realidad lo debería mostrar ellos, pero bueno, yo estoy primero, así que se aguante.